7 de la mañana, 34 minutos. Estamos de regreso en nuestra sala de entrevistas para recibir al doctor Fausto Camacho. Él es ex consejero del CNE, experto en temas electorales y analista político, hoy para conversar sobre temas preelectorales. Doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos en Noticias 7. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto el poder atender esta invitación. Bueno, se han presentado, tenemos conocimiento de 17 binomios presidenciales, doctor. ¿Cuál es su análisis? ¿A qué se debe realmente este aumento de los binomios para estas elecciones versus las anticipadas que fueron 8? Una razón muy simple. Las anticipadas no eran consideradas para la posibilidad de sostener o perder el registro electoral. Si usted podía participar o no y no pasaba nada. Creo no participó, no pasó nada. Si es que alguien en este proceso electoral no participa en ninguna candidatura, simplemente pierde el registro electoral, 1. Y 2, si no saca el porcentaje, ¿no es cierto?, en este argot deportivo que solemos ponerle, si alguien está con tarjeta amarilla y en esta no saca el 4% de los votos o 3 asambleístas, pues pierde el registro. Entonces nadie quiere perder el registro. Y obviamente la incapacidad, por otro lado, de tener la posibilidad real de hacer alianzas por tendencias al menos, es la razón, pero la primera es la fundamental. Es decir, tenemos que habituarnos a que esto se va a seguir presentando entonces si no hay cambios en el Código de la Democracia, por ejemplo. No es el Código de la Democracia, es la norma constitucional es la que permite que existan el número de partidos y movimientos que sean. Norma que viene desde la vieja Constitución, o sea, desde la del 98, y que fue también modificada en la del 78 cuando se permitió la mal llamada participación de los independientes, porque ahí es donde empieza la debacle del sistema de partidos políticos, que luego, con las listas abiertas, propuestas en consulta, ojo, las dos normas que voy a hacer referencia, la una, la de los independientes y luego la otra, la de la lista abierta, son las que, digamos, significaron golpes mortales al sistema de partidos políticos. Y las dos fueron aprobadas en consulta popular. Porque la gente critica mucho hoy en día en las calles, con los que he conversado, han dicho, pero ¿por qué tantos candidatos? Bueno, usted ya nos da una explicación clara, pero también significaría, doctor, que posiblemente de estos 17 binomios, en su gran mayoría no van a llegar al 4%, según dicen algunas encuestas. ¿Esto también sepultaría entonces a esos partidos políticos? A varios de ellos, pero no es el porcentaje en la candidatura presidencial lo que se mide. Lo que se mide es el porcentaje en las pluripersonales. ¿Cuáles son en este caso? Asambleístas provinciales, asambleístas nacionales y Parlamento andino. Hay que sumar las tres y sacar el porcentaje. Pero usted, sin candidato presidencial, difícilmente puede tener un arrastre porque la elección principal es la de presidente. Pero, por ejemplo, entonces, lanza un partido de los 17 que tenemos, un candidato presidencial, ahí no tiene alianzas, pero sí tiene alianzas en asambleístas y con eso podría entonces salvarse. Sí, pero nadie ha hecho el análisis, yo he hecho una revisión breve de cuántas alianzas existen a nivel de asambleístas. Ninguna. Por el momento ninguna, hasta ninguna, 30 igual, de agosto. Exactamente igual que en los binomios presidenciales, lo cual es mala seña. ¿Por qué? Porque aliarse en la presidencia no tiene mayor inconveniente, simplemente en el mejor o peor de los casos, para usted peor entre comillas, digamos, ninguno de sus precandidatos es parte del binomio, o alguno de los dos es parte del binomio. Pero en términos prácticos no pasa nada. En el caso de las alianzas para las listas, tienen que necesariamente fusionar las listas, 2, 4, 5, los que sean, pero son 15 principales y 15 suplentes. Claro. Lo que les va a importar a todo el mundo es básicamente los 3, 4, 5 primeros puestos. Entonces, esa es la realidad que nace de una crisis profunda que vive el sistema de partidos políticos. Desgraciadamente, allí es donde tenemos el origen de esta gran dispersión en la oferta electoral. O sea, vamos a tener, qué sé, 15, 14, 12... En el más reducido de los casos, yo creo que 12, seguramente más de eso. Pero ¿quiénes son los que van a la competencia real? 3 o 4 en el mejor de los casos. Lo cual queda claro, digamos, en dónde se va a dónde se circunscribe la competencia.
Y desde el punto de vista democrático, ese no es ningún problema. Que hayan 10 que no tocan pito, por así decirlo. Que no vayan a ningún lado. Claro, que no van a ningún lado, que no tienen ninguna opción. Pues que estén ahí. Es la expresión de lo que es ahora la norma. Es decir, la posibilidad de presentar. Porque tampoco se trata, desde mi punto de vista, a ir a un sistema bipartidista, porque eso también excluye. Finalmente, no se olvide que la posibilidad de la presencia de la gente en elecciones, así no tenga opción de ganar, algún rato podría tenerla también, ¿no es cierto? Desfoga tensiones sociales, porque están participando en la competencia democrática. Claro. ¿Ya? Entonces, tampoco hay que mirarlo con tanta preocupación. Lo que pasa es que nos ha llamado mucho la atención a la ciudad. Bueno, no, a todo el mundo, ¿no? 17 binomios. ¿Estas alianzas podrían darse en los próximos días? ¿Cree que se puedan concretar estas alianzas para tener menos binomios, pero sobre todo para tener una mayor democratización y un sentido en estas elecciones? Bueno, yo no sé si eso va a significar más democracia, no creo. La existencia o no de democracia en la selección de las candidaturas ya se dio. Y todos hemos vivido lo que es un escenario que se repite en la etapa preelectoral todos los años que hay elecciones. Nos quejamos de los partidos de alquiler, de los partidos no democráticos, de que la democracia interna es una ficción, en fin, un sinnúmero de calificativos que además son reales, no es que nos inventamos. Pero eso responde a una realidad del sistema de partidos, que no son democráticos. Si las candidaturas nacieron de procesos no democráticos, luego aspiramos a que quienes ganan esas sean democráticos, resulta un poco paradójico, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata es de repensar el sistema de partidos políticos. Hay que ir al tema de fondo. Nos quejamos de la calidad de los asambleístas, de la calidad de los alcaldes, de los prefectos, ¿de dónde nace? De las listas de los partidos. Pero perdón, doctor, usted justo acaba de mencionar algo que es clave y se habla mucho de los partidos de alquiler. Hay varios candidatos o precandidatos, porque todavía no se han registrado oficialmente, que en la elección anterior iban con X partido y en la anterior con tal otra y fueron ministros o fueron funcionarios de tal otro partido y hoy están con algo que nada que ver inclusive ideológicamente, es lo que dice la gente. ¿Cómo normar entonces este tema de que se sigan los Volviendo partidos? al sistema de partidos que había antes, es decir, le dije, uno de los golpes más fuertes fue el tema de la participación de los independientes. Todos aquellos que participan ahí se declaran independientes. Al ser independientes no proclaman no tener ningún concepto ideológico político. Claro, pero sí necesitan un partido político claro, para sí inscribirse. necesitan y entonces van y se apegan a cualquiera que sea. Y entonces usted puede encontrar un socialdemócrata, entre comillas, terciando por un partido de derecha o uno que podría haber sido o fue muchos años de derecha terciando por el centro o por la izquierda. Porque un partido de alquiler llega a de verdad respaldar, apoyar o dar una ventaja al candidato. ¿Sirve? No, sí sirve, porque si no, no es candidato. Sí, solamente para inscribirse. Solamente para eso. Sí, ¿por qué? Porque los partidos, en un porcentaje alto, esos 17 que existen, son simplemente membretes. Y entonces, al ser solo membretes, no representan una fuerza, no representan una ideología, no, porque, vea, pongamos cosas muy concretas. Los partidos son para ir hacia el poder. Los nacionales, la presidencia, el parlamento, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuántos de ellos tienen página web? Buena pregunta, doctor. Creo que 2. Imagínese. Y entonces, el grupo que quiere llegar al poder, que no sea capaz de tener una página web, ¿cuántos tienen local? ¿Y cuántos se reúnen regularmente? No más de 2 o 3. Esa es la realidad del sistema de partidos. Entonces, no miremos el efecto, sino miremos la causa. Los 17 realmente es el efecto. La causa está en la crisis del sistema de partidos políticos, que hay que cambiarla enmendando la Constitución. Okay. ¿Para qué? Por ejemplo, para que solo los partidos, hay que eliminar aquella diferencia que no existe entre partidos y movimientos. Son partidos. Son lo mismo. Todos son lo mismo. ¿Ya? Igualdad de derechos, además, porque ahora, mientras existan movimientos y partidos, hay unas pequeñas diferencias respecto a los derechos del fondo partidario y nada más. Entonces no tiene ningún sentido. ¿Ya? Y no hay formación partidista tampoco. Por eso, entonces, no hay bases, no hay gente cambiemos que se el sistema de partidos. ¿Para qué?
para que solo los partidos puedan terciar en las elecciones nacionales. Es decir, los movimientos locales, si es que se mantendrían, que yo creo que podrían mantenerse a nivel provincial, no pueden terciar para la Asamblea. Claro. ¿Por qué? Porque la dignidad de asambleísta es un cargo nacional. Así usted representen a Galápagos, que es la provincia más pequeñita de nuestro país, o puede usted representar a Guayas. Usted no va ahí por los intereses de Guayas o de Galápagos. Usted va ahí para legislar con espíritu nacional, para fiscalizar en términos nacionales. Usted no va para fiscalizar los alcaldes de Guayas o de Galápagos, para poner en los mismos ejemplos. Sí, no. Claro. Usted tiene que, si va a fiscalizar, al gobierno central, a los órganos de control, superintendencia, CNE, TCE, etcétera. Esa es su capacidad de acuerdo a la Constitución. Y entonces, esto sucede por lo que usted decía. No hay formación al interior de los partidos y tampoco cumple el Consejo Nacional Electoral con lo que debería cumplir respecto de la formación de cuadros políticos no partidistas, pero sí administradores del Estado, que es el deber que debería cumplir a través del Instituto de la Democracia. Se habla también de que hace falta un mayor o mejor filtro para los candidatos, no solamente presidenciales, sino hasta de la Asamblea Nacional. No, yo no estoy de acuerdo. Lo único que usted debe filtrar es lo que dice la Constitución. Mayor de tal edad, en todas las candidaturas de 18, con excepción de la presidencial, 35. Estar en goce de los derechos políticos y no tener ninguna inhabilidad. Eso es todo lo que hay que filtrar. El filtro fundamental debemos ser nosotros, los ciudadanos, a través del voto. Y eso es lo que sucede cuando quedan con 1%, con 0,5%. Ese es el filtro. Porque la gente está filtrando y la gente está aceptando a los que cree que son los que deben gobernar. Pero esos camisetazos que se están dando ahora, que vemos que no hay formación política de acuerdo a intereses electorales y también de acuerdo al dinero que puede estar en este momento presente. Claro, pues ese es uno de los problemas. Se compran los puestos para poder estar en las listas también. Y se presta, doctor, el proceso electoral, muchos dicen, y parecería ser que puede ser cierto, para el lavado de activos. Porque la mejor forma de ingresar dinero en la economía es una campaña electoral, donde en cortísimo tiempo se gastan varios millones de dólares. ¿Y el control electoral? Y que en los hechos nadie lo fiscaliza. ¿No es cierto? Cuando usted tiene una autoridad electoral que dice, no vamos a fiscalizar el gasto electoral ni los contenidos en redes sociales. Lo cual además es un absurdo, porque está incumpliendo el mandato constitucional del artículo 219, me refiero al CNE, ¿no es cierto?, que en el numeral 3 dice que es su función controlar el gasto y la propaganda electoral. Sí. Pero si usted le pregunta, es que no hay norma. Ah, bueno, pero en el 219, numeral 6, dice que solo ese organismo, por prerrogativa constitucional, tiene capacidad de reglamentar. Si algo le hace falta, dicte el reglamento, pues, y controle. Ojo, entonces, tiene usted actores que no se sujetan y tiene una autoridad de control que es permisiva y entonces viva la fiesta. Hay intereses. Ah, pero por supuesto, es la única razón para que estas cosas existan, ¿no? Entonces, esa es la realidad ante la cual debemos trabajar. Ahora, otro punto también que es importante toparlo, vamos a votar por más asambleístas. Subimos de 137 a 152, si no me equivoco el dato exacto. Primero, ¿qué opina usted sobre eso? Y segundo, también, ¿cómo va a ser el nuevo escrutinio para elegir a los candidatos? Exactamente el mismo, porque simplemente va a suceder que, no sé este rato los datos exactos, pero si es que en Pichincha en lugar de elegir 16 vamos a elegir 18, pues en alguna de las circunscripciones en vez de elegir 5 elegiremos 6, o en vez de 4, 5. El sistema es exactamente el mismo, el sistema de adjudicación es exactamente el mismo, o sea, desde el punto de vista de la logística, la mecánica del escrutinio, no hay ninguna variación, para nada. Lo que sí nos va a sorprender, no creo que a nadie le sorprenda, pero lo que sí vamos a encontrar de nuevo es que en vez de elegir 5 vamos a elegir 6, o en vez de 3 vamos a elegir 4. Ahora, para finalizar, doctor, también es importante que podamos explicar a la gente cómo funciona este triunfo en primera vuelta, porque también es una posibilidad electoral democráticamente que puede suceder. Y siempre hay dudas de cuánto porcentaje se necesita o cuántos votos o cómo es la diferencia. A ver, la norma constitucional y que está reproducida en el Código de la Democracia dice que, digamos, para obtener la presidencia de la República necesitas
el 50% más uno de los votos. ¿Eso puede suceder en la primera vuelta? Sí, puede suceder. Alguien podría. Cuando hay una sola vuelta, pues creo que en el pasado en 2 ocasiones no hubo segunda vuelta. Sí. ¿Por qué? Porque un candidato sobrepasa el 50%, pero da una prerrogativa que no se ha cumplido nunca, pero que está. Si es que un candidato saca más del 40% y el candidato que le sigue está distante en más de 10 puntos, entonces ese que sacó más de 40 ya gana y en primera vuelta. Pongamos un ejemplo. El 41% saca un candidato, el ganador, y el que le sigue saca el 30%. Pues ese, el 30%, ese que ganó con el 41% es el presidente sin necesidad de segunda vuelta. Okay. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos esta información sobre el ambiente preelectoral que ya estamos viviendo en nuestro país. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Fausto Camacho, ex consejero del CNE, nuestro espacio de entrevistas. Con esto vamos con Sofía Ventimilla con más información. Sofía, sí. Adelante.